En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Artículo cuarto, Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Párrafo segundo, Jesús murió crucificado. Estamos en el primer apartado. El catecismo ha dedicado 4 números a desarrollar el tema que tiene como título El proceso de Jesús. El día de hoy terminamos esta catequesis del proceso de Jesús, donde hemos estado hablando de las divisiones de las autoridades judías respecto a Jesús. Hemos visto cómo el catecismo ha tenido un cuidado pero muy especial, ¿no?, a la hora de abordar el tema de las causas históricas de la muerte de Jesucristo en relación con el pueblo judío. Este catecismo mayor de la Iglesia Católica es un catecismo que tiene una gran sensibilidad ecuménica y también una gran sensibilidad en el diálogo interreligioso. Hay que distinguir, queridos amigos, entre ecumenismo y diálogo interreligioso. Por ecumenismo entendemos el diálogo que existe entre las iglesias cristianas. La Iglesia Católica abre su puerta a dialogar con las iglesias cristianas de cualquier parte del mundo, y eso se llama ecumenismo. Y por diálogo interreligioso se entiende el diálogo que la Iglesia Católica abre con las religiones no cristianas, muy especialmente con el judaísmo y con el islamismo. Ecumenismo, diálogo con los cristianos, diálogo interreligioso, diálogo con los no cristianos. A la Iglesia le preocupaba recoger de una manera adecuada, ¿no?, todo este bagaje histórico. Y se pregunta, ¿no?, ¿cuál había sido la responsabilidad del pueblo judío en la pasión y muerte de Jesucristo? Con el paso del tiempo, y especialmente cuando algo se formula y uno está defendiendo algo muy querido para uno mismo, como es, por ejemplo, la muerte de Jesucristo, puede ocurrir que en la manera de expresar este hecho, con el paso del tiempo, se hayan podido hacer ciertas generalizaciones que son incorrectas. Y es muy importante que miremos esta delicadeza que el catecismo quiere enseñarnos, ¿no? Dichas generalizaciones de lo que sucedió en torno a la pasión y muerte de Jesucristo han podido ser expresiones como esta: los judíos rechazaron a Jesucristo, ¿no?, sin ninguna explicación de nada. Sí, la frase tal cual, ¿no? Y eso es algo que es incorrecto, ¿no? Eso va creando una cierta animadversación hacia un pueblo que sería contraria al espíritu de Jesucristo. Nunca hay que olvidar que Jesucristo era judío, que María, su madre, era judía. Era una fiel discípula del pueblo judío, que los apóstoles que Jesús eligió eran todos ellos judíos, que la primera iglesia fue judía. Por tanto, hay que decir que ha habido una deformación con el paso de los años, y también en las relaciones entre los pueblos, que han podido llegar a una especie de expresiones muy simplistas, pero muy peligrosas, como lo es, por ejemplo, eso de que los judíos todos crucificaron a Jesucristo. De ahí, con el paso de los siglos, se han generado malísimas relaciones en muchos lugares con el pueblo judío. En otros lugares no han sido tan malas, en otros lugares han sido momentos del mayor esplendor de sabiduría de la historia,
como lo que pasó, por ejemplo, en algunos lugares en España, cuando se juntaron cristianos, judíos y musulmanes viviendo en el mismo lugar, y desarrollaron momentos históricos extraordinarios en el respeto que se tenían entre ellos, ¿no? San Juan Pablo II intentó hacer un esfuerzo muy grande, eh, pero muy grande, cuando, por ejemplo, fue el primer papa que visitó la sinagoga de Roma, una de las sinagogas más grandes del mundo, ¿no? Y rezó con lo que él dijo, nuestros hermanos mayores, los judíos. Benedicto XVI quiso continuar con esos pasos, mencionando de una manera muy especial a este gran rabino de Roma en su primera homilía el mismo día de la entronización como papa. Hace este reconocimiento Benedicto XVI. También en el primer viaje que Benedicto XVI hizo a la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, Alemania, en el año 2005, lo primero que hizo fue visitar la sinagoga de Colonia. El mismo Concilio Vaticano II tuvo el valor de cambiar ciertas formulaciones que se tenían desde muy antiguo. Por ejemplo, el Viernes Santo en la liturgia de la Pasión de Jesucristo, en las preces que se oraban antes del Concilio Vaticano II se decía por el pérfido pueblo judío. Hoy la Iglesia hace las siguientes peticiones en esa liturgia del Viernes Santo y dice la Iglesia: oremos también por el pueblo judío, por el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y de la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención por nuestro Señor Jesucristo. Reza la iglesia, pedimos por el pueblo judío, para que siendo fieles a la alianza con Yahvé, llegue a descubrir en Jesucristo el Mesías prometido. Esto es muy hermoso lo que hace la iglesia. Es un camino que abre, es una brecha que se abre en el diálogo interreligioso muy precioso. El pueblo judío tiene un drama de estar esperando un Mesías, porque Dios ya lo envió en Jesucristo, pero no lo han reconocido algunos de ellos. Fijémonos cómo los que han tenido la oportunidad de estar en Jerusalén y los que no, algún día cuando estén ahí. En las murallas de Jerusalén hay una puerta en que la tradición afirma que cuando llegue el Mesías, esa puerta se abrirá. Esa puerta se llama la puerta dorada, o también se le conoce como la puerta de la misericordia o la puerta oriental, y está en el centro de la muralla de Jerusalén. Esta puerta se llamaba así porque era la puerta por la cual entraban los jinetes cuando regresaban de la guerra victoriosos, y esa puerta daba justo al palacio. Por esa puerta entró Jesús, montado en un asno, el domingo de Ramos. Esta puerta permaneció abierta desde que se construyó hasta el año 1541, cuando el sultán musulmán de nombre Solimán el Magnífico ordenó cerrarla, y hasta hoy está cerrada. Según la tradición judía, esta puerta dorada, esta puerta de la misericordia o puerta oriental, solo se abrirá cuando llegue el Mesías, que entrará en Jerusalén atravesando esta puerta. Y todavía la puerta está cerrada y todavía ellos están esperando al Mesías. Nosotros cristianos sabemos que Cristo ya pasó esa puerta y
y que Cristo es la puerta. Y el que entra por esa puerta descubre la plenitud de la alianza que estaba anunciada en el Antiguo Testamento. Eso, anunciado desde antiguo, ya sucedió. Por eso la Iglesia, con este espíritu de cariño y de amor hacia todos los que profesan la fe de Abraham y de Moisés, están escritos y están tenidos en cuenta en estos números que nos propone el Catecismo de la Iglesia Católica. Especialmente el Evangelio de San Juan detalla y no generaliza de cómo habían muchos miembros del pueblo de Israel, incluso algunos eminentes e importantes dentro de la jerarquía judía, que también eran seguidores de Jesús. Juan 3:1-5. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Fue este donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Díctele Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí lo que nos interesa en esta catequesis es el hecho de que Nicodemo era un magistrado judío. Y es cierto el hecho de que va a ver a Jesús de noche porque tenía miedo de ser denunciado. Juan 7, 42-45. Los guardias volvieron donde los sumos sacerdotes y los fariseos. Estos le dijeron: ¿por qué no lo habéis traído? Respondieron los guardias: jamás un hombre ha hablado como habla ese hombre. Los fariseos le respondieron: ¿vosotros también os habéis dejado embaucar? ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Les dice Nicodemo, que era uno de ellos, el que había ido anteriormente donde Jesús. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace? Un texto muy precioso, muy sugerente para nosotros. Que era la gente más sencilla, la que más creía en Jesús, es prácticamente lo que nos está diciendo. Pero la pregunta que hacen los fariseos: ¿acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo? Pues sí han creído en él. Nicodemo era uno de los que defendía a Jesús. Juan 19, 38-39. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche. De este José de Arimatea dice el Evangelio de San Mateo que era un hombre rico. Y San Marcos dice que era un miembro respetable del Consejo del Sanedrín. Lucas 23:50. Había un hombre llamado José, miembro del consejo, hombre bueno y justo, que no había asentido al consejo y proceder de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Fijémonos pues, queridos amigos, cómo el catecismo subraya estos testimonios de estos hombres fieles,
que también tuvieron que remar contracorriente siendo judíos. Hay otros textos también donde se nos narra que entre los fariseos había fuertes discusiones en cómo interpretar lo que Jesús estaba haciendo. Juan 9:16. Algunos fariseos decían: este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros decían: pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes señales? Y había disensión entre ellos. Juan 10:19-21. Muchos de ellos decían: tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le escucháis? Y otros decían: esas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un endemoniado abrir los ojos a los ciegos? Había discusión entre ellos. Jesús puso la casa patas para arriba. Había una incredulidad muy fuerte en Jesús, pero al mismo tiempo ni tan fuerte. Más bien había una fe imperfecta. Juan 12:37-43. Aunque había realizado tan grandes señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera el oráculo pronunciado por el profeta Isaías. Señor, ¿quién dio crédito a nuestras palabras? Y el brazo del Señor, ¿a quién se le reveló? No podían creer, porque también había dicho Isaías: han cegado sus ojos, han endurecido su corazón, para que no vean con los ojos, ni comprendan con su corazón, ni se conviertan, ni yo les sane. Por eso no podían creer. Isaías dijo esto porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, aún entre los magistrados judíos, muchos creyeron en él. Pero por los fariseos, por miedo, no lo confesaban. Eran judíos por fuera y cristianos por dentro. Para no ser excluidos de la sinagoga, que era su lugar, que era su cultura, que era su tradición. Porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Y es lo que pasa hoy día. Hay muchas personas que creen en Jesús, pero les da pena expresarlo hacia afuera. Les da pena hacer la señal de la cruz. Les da pena hablar de Jesucristo entre sus familiares. Les da pena. Y entonces se muestran por fuera ateos. Se muestran por fuera agnósticos, fuertes, rudos, anti Dios, ¿no? Pero por dentro lo son. Acordémonos de que al ciego, a quien curó Jesús, a ese ciego le expulsaron de la sinagoga por haber creído en Jesucristo. Por tanto, realmente había una fe no coherente. Eso, por desgracia, vuelvo y digo, también nos ocurre a nosotros. Y estamos dispuestos a jugarnos el prestigio por fidelidad y por coherencia con Jesús. Hechos 6:7. La palabra de Dios iba creciendo. En Jerusalén se multiplicó considerablemente el número de los discípulos y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles a guardar la ley de Moisés. Hechos 21:20. Ellos, al oírle, glorificaban a Dios. Entonces le dijeron: ya ves, hermano, cuántos miles y miles de judíos han abrazado la fe y todos son celosos partidarios de la ley. Textos y textos de la Sagrada Escritura, de los más determinantes. Esto es lo que el catecismo quiere defender. No quiere que caigamos en generalizaciones que nos lleven a pensar que todo el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo.
Y eso cree en nosotros una especie de animadversación entre cristianos y judíos. No, son nuestros hermanos mayores. Y lo que tenemos que hacer nosotros, junto como hace la iglesia, junto con la iglesia, es orar por su conversión y aceptación de Jesucristo. Que esa puerta por donde entró Jesucristo se abra de una vez, porque ya Jesús entró. Que ellos logren reconocer eso va a ser lo más hermoso que les pueda pasar en su historia. Número 597 del Catecismo dice: teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las naciones evangélicas en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús, y sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso, Judas, Sanedrín, Pilato, lo cual solo Dios conoce, no se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén, a pesar de los gritos de la muchedumbre que estaba manipulada, a pesar de las acusaciones colectivas contenidas en las exhortaciones a la conversión después de Pentecostés. El mismo Jesús, perdonando en la cruz, y Pedro, siguiendo su ejemplo, apelan a la ignorancia de los judíos de Jerusalén e incluso de sus jefes. Menos todavía se podía ampliar esta responsabilidad a los restantes judíos en el tiempo y en el espacio, apoyándose en el grito del pueblo: su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que equivale a una fórmula de ratificación. Tanto es así que la Iglesia ha declarado en el Concilio Vaticano II lo siguiente: lo que se perpetuó en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, como si tal cosa se dedujera de las Sagradas Escrituras. Marcos 15:1. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que dijeran que les soltase más bien a Barrabás. Ver cómo el pueblo judío fue el que inclinó la balanza a favor de Barrabás en contra de Jesús. Pilato quería soltar a Jesús y el pueblo fue manipulado por los sumos sacerdotes. También hay una insistencia grande en la predicación de los apóstoles en un primer momento, de que el pueblo judío no había reconocido a Jesús al Mesías y le había llevado a la cruz. A este que fue entregado según el determinado designio divino, vosotros le matasteis clavándolo en la cruz por mano de los impíos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a quien vosotros habéis crucificado. Hay que reconocer que la predicación de la iglesia primitiva se utilizaban términos como esos, ¿no? Vosotros le habéis crucificado, refiriéndose al pueblo judío. Especialmente hay un texto que puede ser muy, pero muy mal interpretado. Mateo 27, 21, 26. Y cuando el procurador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte?, respondieron: a Barrabás. Díceles Pilato: ¿y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? Y todos a una voz dijeron: sea crucificado. ¿Pero qué mal he hecho?, preguntó Pilato. Mas ellos seguían gritando con más fuerza: sea crucificado. Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua
y se lavó las manos delante de la gente diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, vosotros veréis. Y todo el pueblo respondió: su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado. Durante bastante tiempo, en círculos bastante amplios de la Iglesia Católica, se hizo la interpretación de este texto como una especie de maldición de Dios hacia el pueblo judío y hacia su descendencia por esta expresión: su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se interpretaba que por ese motivo el pueblo judío iba errante por todo el mundo, porque Dios le había maldecido y había hecho caer su condena sobre ellos, y por eso la destrucción del templo y por eso la deportación. Y esta interpretación no es correcta. El hecho de que podamos observar cómo la misma Sagrada Escritura usa esta expresión, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, no es una expresión de maldición de Dios, sino que es una expresión de ratificación de eso que había ocurrido. Quiere decir, estamos de acuerdo con esa condena a muerte. Eso es lo que estaban gritando cuando decían: su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estaban gritando: estamos de acuerdo con esa muerte. Un pueblo manipulado puede hacer esto y cosas peores. Fijémonos lo que está sucediendo hoy en Oriente. Pueblos manipulados. Hechos 18:6. Como ellos se opusieron y profirieron blasfemias, sacudió sus vestidos y les dijo: vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza. Yo soy inocente, y desde ahora me dirigiré a los gentiles. No tiene un sentido de maldición de Dios, sino un sentido de ratificación. Hechos 5:28. Y les dijo: os prohibimos severamente enseñar en ese nombre, y sin embargo, vosotros habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina y queréis hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Por otra parte, para entender hasta qué punto no es correcta esa interpretación, debemos de acordarnos de una parte importante de nuestra concepción de la responsabilidad ante el pecado. En el libro del Deuteronomio 24:16 dice: no morirán los padres por culpa de los hijos, ni los hijos por culpa de los padres. Cada cual morirá por su propio pecado. Nos recuerda que cada uno es responsable de su culpa y no se le puede atribuir a sus descendientes. Y esto nos parece evidente, nos parece lógico. No puede pagar el hijo las consecuencias del pecado del padre o viceversa. Esto es una cosa que se ha corregido, por ejemplo, en algunas culturas, donde estaba el papá y 4 hijos. Y pensaban que si uno de los 4 hijos cometía pecado mortal, por ejemplo, se juntaba en unión libre con una mujer, todos los demás de su familia quedaban en pecado, en el mismo pecado, y no volvían a comulgar nunca. Mientras ese hijo que estaba viviendo en pecado no arreglara su situación, todos en su casa quedaban en pecado, porque uno de ellos cometió pecado. Y eso no es así. Eso no es así.
Y esto se predicó y se enseñó y se catequizó a gente en muchos pueblos y ranchos de esa manera. Todavía hoy día lo escuchamos. Este texto del Deuteronomio modifica una concepción anterior de un Dios que castigaba el pecado de los padres en los hijos. Deuteronomio 5:9. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Este texto vino a ser purificado, vino a ser perfeccionado. Nosotros, conociendo la alianza con Jesucristo, no nos hemos purificado lo suficiente de esto. En la iglesia a veces se ha mirado, por ejemplo, con recelo también a los hijos ilegítimos, por el hecho de que sus padres concibieran a ese hijo fuera del matrimonio. Y en muchos lugares se le prohibía el acceso, por ejemplo, al seminario, o a la ordenación sacerdotal, o a la orden religiosa, por no ser hijo de una familia constituida. Esto se hacía. Y gracias a Dios todo esto se ha ido rectificando. Jeremías 31, 29, 31. En aquellos días no dirán más: los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos sufren de dentera, sino que cada uno por su culpa morirá. Quien quiera que coma el agraz tendrá la dentera. He aquí que días vienen, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. La nueva alianza es una responsabilidad personal. Es verdad que nuestros pecados afectan al prójimo. Es verdad que hay una comunión de los santos y nuestras acciones no son solitarias ni aisladas, que nuestras acciones tienen un influjo en los demás, en los hijos, las acciones de sus padres, en los padres, las acciones de sus hijos. Pero la responsabilidad es personal. Jesús conoce a cada oveja por su nombre y cada uno es irrepetible. Para Jesús no existen los judíos, existe Juan, existe Mateo, existe Bernabé. Esto es lo que quiere subrayar el catecismo. La iglesia nos quiere poner, queridos amigos, delante de Dios en un tú a tú. Y de la misma forma que sería falso arrogarse una seguridad por pertenecer a un pueblo determinado, también sería falso lo contrario. El hecho de pensar que hay una maldición determinada por pertenecer a un pueblo tampoco es correcto. La iglesia en este catecismo lo que quiere es enseñarnos que Dios nos pone frente a Él, a cada uno, en un tú a tú. Y por último, número 598, el catecismo nos dice: la iglesia en su magisterio, en el testimonio de sus santos, no ha olvidado jamás que los pecadores mismos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el divino Redentor. Teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo, la iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús. Responsabilidad con la que ellos con demasiada frecuencia han abrumado únicamente a los judíos. Debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados, ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo el suplicio de la cruz. Sin ninguna duda, los que se sumergen en los desórdenes y en el mal
crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a pública infamia. Y es necesario reconocer que nuestro crimen, en este caso, es mayor que el de los judíos. Porque según el testimonio del apóstol San Pablo, de haberlo conocido, ellos no habrían crucificado jamás al Señor de la gloria. Nosotros, en cambio, hacemos profesión de conocerle. Y cuando renegamos de Él con nuestras acciones, ponemos de algún modo sobre Él nuestras manos criminales. Y los demonios no son los que han crucificado a Jesús. Eres tú quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en vicios y en pecado. La Iglesia nos dice y nos enseña con mucha claridad y precisión que tenemos que pensar que somos nosotros los que hemos crucificado a Jesús con nuestros pecados. Nosotros tenemos menos excusa que aquellos que le crucificaron porque no eran conscientes de lo que hacían y estaban manipuladas sus conciencias. Cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, esa frase se puede aplicar más a los judíos y a los romanos que lo crucificaron que a nosotros. Al final la Iglesia nos pone delante de un misterio y nos permite y no permite que nos despistemos, que nos enredemos en argumentos históricos que son como darle la vuelta, dorar la píldora, echarle la culpa a otro. Porque en el fondo, queridos amigos, yo no soy responsable de nada, ¿no? El pecador es responsable una y otra vez de la muerte de Jesús. Así, queridos amigos, importantísima en esta catequesis, ¿no? Tener presente esto. Dios nos quiere poner cara a cara, tú a tú, y recordar que cada vez que he resistido a mi conversión y que infrinjo en pecado una y otra vez, estoy con mi pecado crucificando a Jesucristo.